Para esta clase solamente preparé un pequeño dossier que vamos a ir trabajando a medida eh, que se conecten más personas. Vamos a ver cómo va yendo. Si es que van a seguir las clases o cómo va a ser, ¿no? Depende de la participación, creo que principalmente. Ah, bueno, voy a poner grabar acá. Mm, Yo creo que ya está grabando. Ahora sí. Bueno, quería empezar con esto del dossier que hice. Es una compilación de textos que vamos a ver en estas sesiones. Estábamos viendo el filósofo Sterman, que no hemos terminado de verlo y vamos a seguir retomando a lo largo de las clases. Pero antes de seguir con Sterman, nos vamos a detener un poco para repasar la historia de la Puna y de la Quebrada a través de unos textos que son muy básicos, que se usan principalmente para las escuelas, pero no así, no por ese motivo son no dejan de ser muy ilustrativos. Estoy hablando de un librito que se llama, este libro, si bien es un texto escolar, este, nos acerca a la historia de la Puna desde el tiempo más antiguo, ¿no? De lo que los investigadores, arqueólogos, antropólogos trabajan. Bueno, el libro se llama La Puna de Jujuy, más de 10.000 años de historia. Es del Ministerio de Educación. Lo pueden ustedes ver en la plataforma. Lo subí, se llama HPUNA 00 completo. El otro texto que trata sobre la historia es de Caraxig y Machaca, que se llama Collas de Jujuy. Eh, este libro también lo vamos a ver por el aspecto lingüístico. Los dos aspectos que vamos a tratar ahora, por un lado son la historia y la cuestión de las lenguas, aunque también en este libro de Carasigui Machaca, Collas de Jujuy, o bueno, se llama el libro Collas de Jujuy, un pueblo, muchos pueblos. Es una serie que hizo el Ministerio de Educación de Pueblos Indígenas en la Argentina, Historias, Culturas, Lenguas y Educación. En la plataforma virtual pueden verlo este, en, en la ventana de Cosmovisión, Espiritualidad y Principios del Mundo Andino. Luego creé una clase que se llama Clase 5, Dossier, y ahí hay una carpeta en la que ustedes pueden ver, mejor les comparto esta ventana. Ya, compartir ahora. ¿Y dónde está? Ahí está. No sé si pueden ver, Milton. Sí, profe, sí se puede ver. Ya. Está ahí la clase 5, dice dossier. No sé si tú sabes usar la plataforma virtual. Esa era una de las preguntas que había, ¿no?
principalmente esta clase quería hablar de la plataforma y del uso de la plataforma, porque he visto que había un trabajo, ¿no? De la clase 3 creo que era, para las personas que no asistieron a una clase. Y he visto que no han, que creo que nadie ha hecho la reseña o comentario del texto, sí. Un enviado, dice. Solamente una persona envió. Eh, profe, Sí. sí, yo fui el que envió, del Sperman. Ajá, sí, sí. Bueno, gracias, Milton. Después lo voy a revisar. Sperman. ¿Sí? ¿Tenías algo que decir, Milton? No, que sí, yo era la persona que le envió eso. Ah, Eso muy no. bien. Ya. Bueno, volvemos a la clase 5 de dossier. Eh, ya, aquí está. La carpeta de esta contiene, como dije, documentos sobre la historia de la Puna y de la Quebrada y algunos libros como por ejemplo Lenguas e Identidades en los Andes, Perspectivas Ideológicas. Este librito es sobre, si lo puedes ir abriendo, de este libro, de este es como un compilado de artículos, eh, de este libro, Lengua e Identidades en los Andes, Perspectivas Ideológicas y Culturales. Vamos a leer dos artículos que están que tienen que ver con Argentina, ¿no? Uno se llama La lengua quechua en el noreste argentino, estado actual, enseñanza y promoción. Está de la página 115 hasta 134, si no me equivoco. Sí, hasta 134. Y luego el otro es el siguiente. eh, Ahorita les digo. Lengua y Poder, los hermanos hegemónicos en Argentina. La página 251. Eh, Hay uno más, creo que acá está. Además de este artículo, vamos a leer, son tres de este PDF que vamos a leer. Memoria, cultura, luchas y transacciones simbólicas en la copla cantada en la región andina de Jujuy, Argentina, de María Eduarda Mirande. La página 355 a 378. Bueno, esos tres artículos vamos a ir leyendo. Por otro lado, sobre la historia, ¿no? Estábamos diciendo, sobre la historia está el de, perdón, me salté, me cambié de tema, ¿no? Estaba hablando de Collas de Jujuy, un pueblo, muchos pueblos. Sobre este libro tiene una descripción de la historia bastante sintética. Vamos a leer la parte de este libro sobre eh, es bastante corto también, ¿no? Quizás desde la página 9 hasta la cuestión. Me interesa acá la perspectiva que tiene Machaca, creo que es sí, Karasik Machaca sobre la cuestión territorial, pero también habla él un poco de los ciclos de celebraciones, dice. Habla de la Pachamama, el culto a los difuntos, el carnaval y la Semana Santa.
y un poco del aspecto de organización política de los collas. Eh, Vamos a verlo este texto un poco resumido también. Y hay en este libro Una de Jujuy, más de 100 años de historia, en una parte final casi del texto. Como les decía, este libro es como de la historia, pero igual tiene una parte, el último capítulo que es de Machaca también, si no me equivoco. Eh, Habla sobre la cuestión del territorio, pero también sobre la Pachamama, que como no se la escucharon a Mabel, ella tiene otra idea, ¿no? De la Pacha, no está ella de acuerdo con el concepto de Pachamama, pero acá en la Puna usan ese concepto, ¿no? En el capítulo 12 de este libro dice, ¿qué implica ser de la Puna hoy? Son libros sencillos, ¿no? De escolares, pero bueno, vamos a tomar en cuenta esto principalmente para ver si podemos con este texto sencillito eh, dialogar en la clase. Eh, a ver, ¿dónde está? Bueno, ya nos vamos a ir un poco más organizando de las lecturas y los trabajos que vamos a ir haciendo. Eh, Perdón, no se lo estaba viendo recién y no sé dónde está la parte que habla de la Pachamama aquí. Bueno, pero lo pueden ir viendo el dossier y este, esta clase solamente es como bastante, va a ser bastante corta porque no hay casi, solo está Milton. Entonces, vamos a, aunque claro, estaría grabada, pero pienso que mejor eh, vamos a dejar esta clase así un poco cortita y para seguir ya con más, eh, con todas las ganas para la siguiente clase que vendría a ser de consulta, dependiendo también de cuánta participación de los otros estudiantes hay. Milton, te pido que vayas y a todos los estudiantes, si escuchan la transmisión, que vayan revisando el dossier mientras tanto y eh, por ahora quedamos hasta acá. No sé si tienes alguna pregunta, Milton. Sí, profe, ¿cuándo terminaría el curso? Porque no me quedó bien claro. Eso va a depender de que si hay más participación o porque tenía entendido que era 2 meses, ¿no es? Claro. Pero como bueno, no se pudo hacer estas últimas semanas, me imagino que se va a extender un poco más de lo que queda. Sí, eso tendría que ver Andrea, porque claro, tiene que ver con carga horaria, ¿no? Y como no hemos cumplido la carga horaria, no sé si es posible extender el tiempo que tendríamos que pasar clase. Yo creo que sí, ¿no? Si no, bueno, no fue algo de mi voluntad que no quise pasar las clases, sino, Claro, ¿no? Sí. bueno, no sé, Andrea, que si hablaron en la fundación, o sea, hasta cuándo se va a extender la clase. Bueno, está bien. Bueno, mientras Otra tanto, consulta, sí, una consulta. Va más que nada, Andrea, porque, digamos, uno termina estos cursos digamos, recibe una certificación, ¿verdad? ¿Cómo es?
Bueno, Bien. Milton, si tienes otra pregunta. Sí, y ahora, con el tema de los textos que está dando, bueno, creo que ahora tenemos el miércoles clase consulta, ¿no es? Sí, el Ahí miércoles. sería virtual entonces también, Sí, o sea, vamos porque a pasar a través de, sería virtual entonces. claro, vamos a pasar a través del Meet, tanto las clases de consulta como las del lunes. Bueno, si es que de la fundación decide Claro, como para... mantener Ajá. las clases. Bien. Y otra cuestión, bueno, eso de ir leyendo, ¿usted va a tomar algún trabajo final, algún trabajo práctico? ¿O va a ser como una lectura, un informe de lectura, algo así? Con respecto a estos varios libros que mencionó, ¿no es? No, claro, el trabajo, estos textos que estoy poniendo son como para dinamizar la clase, o sea, que es lo que iríamos comentando en la clase. La idea es que los lean los textos y que debatamos o que hablemos en la clase sobre estas lecturas. Eh, la próxima clase les daría un poco más organizado de qué el orden de lectura de estos textos. Eh, y el trabajo Y otra final, cosa, ahí el está, trabajo, está enviando, ¿sí? ¿cómo el trabajo final qué? El trabajo final o lo que ustedes tendrían que hacer para la evaluación es lo que habíamos hablado el primer día. Es decir, elegir algún tema de su interés puede ser algo que a ustedes les interese sobre la cosmovisión de su pueblo o de su área de interés, eh, que ya tendrían que haber trabajado. También esa era una de las actividades, pero no sé si alguien la habrá hecho, no me fijé. La última vez que me fijé no había Sí, participación en el foro. yo ya tenía, ¿Sí? la- Pero la idea es que elijan un tema, digamos, puede ser una sí, 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 celebración, puede ser, no sé, algún tema que a ustedes les interese, ¿no? Y ese tema que puedan un poco esbozarlo, avanzar, no sé, un poco, en base pero a lo que estamos viendo. yo ya tenía un tema, ¿no? ¿Sí? ¿Cuál es tu tema, Milton? Bien, bien. No, sí era creo que lo había hablado, bueno, había escrito ese, era sobre toponimia, Ah, ya, ya, ya. sobre eso Muy iba a trabajar yo, mi tema. bien, ya. Es un tema interesante. Otra, sí, 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 sí. Bueno, es que no se trabajó mucho la toponimia y los trabajos que hay de toponimia ya, digamos, fueron escritos hace mucho tiempo y los lingüistas no, como que no le dan mucho interés a eso. Realmente quienes escribieron, hay algunos libros de toponimia, eran más bien escritores así, pero que hacían una traducción muy literal de lo que eran los topónimos. De todas maneras, digamos, hay algunas cosas valiosas, algunos aportes interesantes que han hecho, pero mi trabajo sería sobre eso, Ah, muy bien. sobre la toponimia, porque no hay mucho trabajo sobre eso, ni mucha gente que se dedica a eso, ¿no? Claro, Toponimia indígena, ¿no? sí, Nombre de lugares indígenas. claro. Y seguramente acá es un poco Bien. más Bueno, complicado. creo que eso sería todo. Sí, Milton. Sí. En este texto, No, sí, claro, el tema acá, el archivado, dígame, ¿sí? dígame. No, sigue, sigue, sigue. ¿Qué me quieres decir? No, nada, sí, que bueno, eso,
que le decía que yo creo que sí es necesario que actualizar algunas cuestiones ahí de la toponimia, porque en muchas de estas obras que hay algunos libros, hay muchos datos que están desactualizados y ya se demostraron que no son así. Yo estaba pensando en un libro que es muy conocido acá de la provincia, que es el de Antonio Pagliari, Diccionario Toponímico Jujeño, que se publicó a comienzos de la década del 80. ¿Por qué es importante ese libro? Porque bueno, es el último trabajo publicado de alguien referido específicamente a la toponimia. Si bien no es exactamente toponimia indígena, la mayoría de los topónimos los traduce como indígenas, sea quechua o señal. Y hay algunos datos ahí que yo cuestiono, digamos, porque, digamos, ya se demostró que no es así. Y el tema con este trabajo de este Pagliari es que es muy citado por antropólogos e historiadores. Como que los lingüistas no le dan mucho interés a esta cuestión de la toponimia. Es como que desde la rama de la lingüística es como que se le deja de lado, parecería que es algo menor el trabajo de historiadores. Y claro, el historiador no tiene un conocimiento, qué sé yo, mmm, profundo de lo que es la lingüística y de cómo analizar o tratar de traducir estos nombres de lugares. Y entonces algunas veces le erran fierro, digamos. Entonces por eso era mi interés de trabajar la toponimia. Pero hacerlo específicamente en lo que es el departamento de Movaca, ¿no? Como para no irse muy lejos. Es el lugar donde vivo y donde, bueno, conozco los nombres del lugar y todo eso. Gracias, Milton. Antonio Paritia, Pagliari. dijiste. Pagliari. Pagliari. Bueno, yo lo veo la cuestión de la Sí. toponimia. El libro se llama. Una pregunta, Milton. ¿Vos sos lingüista? No, yo soy simplemente un aficionado que me gusta leer un poco de estudiar lengua indígena, digamos, por eso el interés en esto, de la toponimia. Ay, ay, ay. Porque me gusta que que no lo encaran los lingüistas. Pero soy un estudioso, ni tengo un título de. Ah, ya. O tengo un estudio universitario o algo. Se llama como aficionado. Un autodidacta. Bueno, sobre el tema de la Claro, sí, un autodidacta, sí. sobre el tema de la toponimia, como por lo menos tienes razón, digamos, no se le da mucho, los lingüistas más están interesados en lenguas que son mucho más habladas que lenguas que se han perdido, ¿no? Y en el caso de la Puna y de la Claro. Quebrada en Argentina, las Claro, lenguas se han incluso. perdido y lo que quedan son los vestigios. Estos vestigios se expresan en la toponimia, en los nombres de ciertos lugares, y estos nombres de lugares se puede, con los sufijos, se puede saber por ahí quizás algunas veces a qué lengua pertenecían. Y ahí también se da un montón de, digamos, datos para analizar, porque puede que algún lugar, o sea, los lugares tampoco no son sitios en los que solamente vive un solo pueblo, sino son lugares de contacto. Entonces puede venir un pueblo, le llama a este lugar de una forma que no necesariamente era el pueblo que vivía ahí, pero que por ahí eh, es el pueblo con el que estaban aliados los conquistadores y por tanto este pueblo fue llamado así, no es el nombre propio de los que vivían ahí, sino del nombre que dieron otros pueblos. Entonces es bastante complicado y tiene por eso más interés antropológico, digamos, que lingüístico, porque con los topónimos podemos descubrir la historia de contactos interétnicos, eh, pero al mismo tiempo las relaciones entre estos pueblos. No es bastante difícil, pero sí es posible indagar en esos temas. Por eso creo que hay más interés de los
antropólogos en los topónimos. Un, Claro, un es antropólogo verdad. ¿Qué precisamente, pasa? ¿Qué pasa? Sí. ¿sí? Bueno, pero por ejemplo, ahí está bien, el antropólogo, está bien, ellos, bueno, antropólogos, arqueólogos tienen sus datos. Hay un trabajo de Cerrón Palomino, que es un peruano, un lingüista que se dedicó a estudiar mucho las lenguas quechua, aymara, puquina, muy conocido él, Sí, y que plantea eso en un trabajo. Lo que pasa es que muchas veces el antropólogo y el arqueólogo, al no tener una formación, por lo menos básica, en algunas lenguas indígenas, hacen que como que copien literalmente nombres de lugares que quizás son bastante dudosos, analizándolos desde la gramática, por ejemplo, eso desde la lingüística. Y es interesante lo que dice Serrón Palomino, porque él hace una crítica a eso, dice que se deja de lado esta parte lingüística cuando el antropólogo, el arqueólogo o otro científico social no toma o no trata de profundizar un poco más desde la parte gramatical, en este caso, ¿no? Del nombre de ese lugar. Y entonces él, en ese trabajo que le digo, que se llama Toponimia Andina, problemas y métodos, plantea eso y plantea algunos principios que son, digamos, válidos para la toponimia universal, y bueno, de ahí los contrasta, digamos, con algunos ejemplos que dan estos toponistas peruanos, ¿no? Porque él es de Perú, se por lo menos, pero que yo también logro ver esos mismos errores, por ejemplo, en este trabajo de Pagliari. Después hay otros trabajos, por ejemplo, no, Andrés Fidalgo es otro, pero que tienen esa, o sea, esta idea de que utilizar todos los nombres de lugares, que es muy común también en eso. Y por eso Cerrón Palomino hace pues esa crítica y hace, no, es que realmente hay que tratar de analizarlo un poco más. Entonces, ¿qué es lo que hace el antropólogo? Muchas veces, no sé, o el historiador, toma tal cual lo que dice, por ejemplo, Pagliari, y listo, no lo analiza quizás más profundamente, y entonces, bueno, hacen hipótesis o suposiciones que no, digamos, están muy forzadas. ¿Y cuál es el tema con Pagliari? Que a diferencia de otros toponomistas, digamos, como Andrés Fidalgo, él se escribió un libro de quechua. Él no era de acá, Pagliari, creo que era de Buenos Aires, pero era un milico que se dedicó así de manera aficionada también a estudiar mucho. Tiene varios libros publicados acá de Jujuy, Diccionario Mágico Jujeño, varios. Y tiene el diccionario toponímico, todo. Pero a mí lo que me sorprendió es que él incluso llegó a escribir un diccionario de quechua, o sea, era alguien preparado. De igual modo, yo creo que este trabajo al que hago referencia, que es diccionario toponímico, tiene hay algunos errores bastante considerables como para... Y por eso la necesidad también de esto, ¿no? De actualizar esos tipos de trabajo, para que el historiador o el antropólogo no lo tome tal cual, eh, como diríamos ahora, copy-paste, digamos. Y esto, en el caso de la quebrada, es importante porque si uno ve los nombres de los pueblos más importantes de la quebrada, incluso Tumbaya, Tilcara, Mohuaca, o sea, no son en castellano, son en lenguas indígenas. Y ahí también uno ve que es un trabajo bastante interesante también porque, digamos, ya hay un montón desde el ámbito turístico también cómo se lo intenta interpretar algunas veces muy forzadamente, ¿no? Esos nombres de lugares. Por eso me parece interesante trabajar este tema de la toponimia, porque necesariamente hay que hacer como una actualización, una revisión de esos datos. claro. Me parece necesario, digamos. Yo no sé el estado, tendrías que hacer el estado de la cuestión eh, de la investigación, ¿no? O sea, hasta dónde ha llegado la investigación sobre la toponimia. A mí se me ocurre que como, como esta zona era también parte del Collasuyo, entonces probablemente algunos topónimos eh, tienen influencia del quechua, probablemente. Por decir, en Bolivia muchos aymaras
se han quechuizado, o sea que pueblos que eran antes que hablaban antes aymara se cambiaron al quechua, o justamente aunque bueno, ahí hay también otra discusión, pero habría que verlo con pinzas, como dice las ovejas blancas, ¿no? De Cerrón Palomino. Yo de Cerrón Palomino conozco bastante poco, pero él, claro, él estudia la protolengua quechua, creo, y protolengua aymara, además que tiene un estudio bastante amplio sobre protohistoria, o sea, protolengua quechua, protolengua aymara, entonces él se va mucho antes en documentos antiguos escritos en quechua y este, ah, él algo interesante que me parece que plantea es eh, cuál era la lengua que hablaban los incas, se pregunta. Y él afirma que ellos tenían una lengua secreta, de comunicación secreta, que esta, si me recuerdo bien, creo que era el Uru. Él dice, si no estoy equivocado, que era el, no sé si el Uru o el Aymara, pero bueno. Puquina. El Puquina, claro, el Puquina, claro. Puquina, dice. Sí, sí. Y que además que hay distintas variedades del quechua, que es la que estandarizaron los incas. Esos dos son sus ideas, ¿no? Como que de alguna de sus investigaciones. Aparte, yo no conocía que había estudiado la cuestión de la toponimia, pero bueno, gracias por el dato también. Ahora de las otras Creo que personas es de que, los referentes. ¿sí? Sí, Bueno, de las otras personas que hablaste, de los otros dígame, dígame. investigadores, no tengo referencia. Sí, los otros son, bueno, ellos publicaron sobre toponimia de Jujuy específicamente. Yo, Claro. eh, yo el poco más antiguo que encontré fue de mediados de 1900 y lo escribió Joaquín Carrillo. Era también un abogado, escritor, así político, que bueno, que escribió y hizo algunas traducciones, ¿no? Y publicó un libro, y en una parte de ese libro, que se llama Página Abolida, hay un segmento que dice, ¿no? Toponías y palabras usadas de Jujuy. Después, ya en 1960, esa época, aparece Andrés Fidalgo, que es otro poeta y escritor, y también publicó un libro que se llama Breve Toponimia y Vocabulario Jujeño, que él también ahí traduce, hace un listado y traduce, ¿no? Algunos nombres de lugares. Y el último y más conocido es el trabajo de este Pagliari, porque este Pagliari tuvo, en su momento era o sea, se dedicó mucho a estudiar y publicó varios libros. Eh, Incluso él es uno de los que hizo, hay una serie de tomos de la historia de Jujuy, son como unos 14 tomos, que son libros bien gordos, grandes, donde está toda la historia de todas las instituciones de la provincia, así de gente. Entonces Pagliari, entre los 80 y los 90, fue un tipo muy conocido. Yo la verdad lo desconozco, yo creo que ha muerto ya, debe haber muerto, sí. No estará vivo, pero no, entonces que ya murió. No encontré tampoco mucha información de su vida de este Pagliari, entonces también es una cosa que me llama la atención, porque por los libros escribo varios libros, pero después muchas referencias de su vida no pueden encontrar por internet y preguntando a gente, digamos. Pero sé que era militar, era milico, que Ah, se ya. dedicó así a estudiar toda la cultura acá de la Puna y pero era un militar, digamos. Bueno, habría que relacionar además que si este es tu tema de interés, la toponimia con algún aspecto de la cosmovisión que podrías relacionar. Sí, 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 sí. Hace poco, en el 2016, eh, Sixto Vázquez Zuleta, no sé si lo escuchó. Sisto Vázquez, ¿qué?
Zuleta, Toco Zuleta, Zuleta. un escritor fallecido ya. No, no lo conozco. Zuleta, sí. No, bueno, él es también acá en la provincia conocido, bastante conocido. Él se dedicó mucho a trabajar también en aspectos de la cultura. Bueno, era un referente de la cultura, podríamos decir. Incluso tenía un museo. Y este Zuleta publicó uno de sus trabajos sobre Humahuaca, sobre qué significaría Humahuaca. Es un texto así de unas cuantas hojas, no es un libro, nada más que publicó. Para que lo presentó en un encuentro de escritores. Y él ahí habla pues, precisamente de cuál es el significado de Humahuaca. Y él, bueno, analiza, digamos, todo el término. Él era quechua hablante, de padres bolivianos, pero que se radicó acá en Humahuaca y estudió acá en Humahuaca. Y él analiza y ahí habla también pues, de esto, de toda la cosmovisión que había alrededor de un cerro. Acá está la ciudad de Humahuaca, yo soy de Humahuaca, está la ciudad de Humahuaca y en dirección oeste, que se va a 3 kilómetros, hay un cerro grande, que se llama Cerro Negro. Y este Toco Zuleta, como usted sabe, a los cerros se le, ¿cómo se dice? Se le tiene respeto, se les hace ofrenda, ¿no? Le dicen Apu. Ahí también comentaba la lingüista aymara, la otra clase. Bueno, Sí. aparentemente este Cerro Negro era el que recibía el nombre de Humahuaca, porque ahí parece que había alguien como como dice, como un oráculo, él dice, ¿no? Que la gente iba mucho ahí, y que a eso se referencia Humahuaca, que es como una cabeza y Huaca, no me acuerdo qué era que decía, pero haciendo referencia a ese cerro, pero está muy vinculado con todo lo que es la cosmovisión y la espiritualidad por el tema de la importancia que se le daba al cerro, ¿no? Incluso hay cerros donde se le hacían las trapacochas que le dicen, bueno, eso. Claro, ahí entonces tendrías que ver alguna palabra, algún topónimo que quiera investigar y ver con qué está relacionado precisamente, así como el ejemplo que pusiste, ¿no? ¿Encontraste, tener ese Claro. topónimo del cual investigar? O si son varios, no Y sé, hay un que es Purmamarca, por mamá. Purmamarca, porque algunos lo traducen del quechua y otro del aymara, pero es interesante porque incluso algunos hablan de Puma Marca. Más que nada para identificar si realmente es aymara, porque acá en la quebrada dicen que hay topónimos aymara o quechua, pero como sabe, van hoy como parte de algunas palabras, entonces es medio complicado ver o es quechua o es aymara. Y en este caso de Puma Marca, eh, claro, marca es aymara. En algunas variedades de quechua se utiliza el marca. Lo que quechua son Claro, variedades de pero quechua que se hablan en Perú, en la región centro, ¿no? Pero ellos yo lo utilizan que, marca, por eso es para discusión, por eso, pero me llama la atención eso de Puma Marca para ver si es quechua o si es aymara o quizás no. lo que pienso que no creo que sea Aymara porque Bueno, eso no. Por, digo, ¿no? Yo estaba justamente recién revisando historias sobre los aymaras y tal como dijo Mabel también en la clase pasada, los aymaras parece que no llegaron hasta acá. Por lo menos ahora hay aymaras en Bolivia, en Perú, en Chile, eh, pero no escuché yo que haya llegado hasta el sur, hasta este lado, ¿no? Hasta más tan al sur. Entonces, por eso no sé cómo llegaría una palabra aymara Claro. acá. Probablemente más seguro que haya sido quechua, como la lengua general del Tahuantinsuyo era el quechua, entonces por ahí quizás es más probable.
Bueno, pero por ejemplo, puedo ver un de Félix Laine Pairumani, un aymara ahí de La Paz, de Jesús de Machaca. Conocido también, incluso enseñó en universidades, el aymara hablante, ¿no? Y él no cualquier palabra, ¿no? Sino que necesariamente para nombrar un lugar como Marca, tiene que haber habido gente aymara hablante. Es lo que dice Félix Laime Pairumani, ¿no? E incluso va mucho más allá y dice que incluso Catamarca, que es una provincia de acá de Argentina, del norte de Argentina, también tiene esa terminación marca, como todavía. No sé si quizás era un pueblo aymara, por eso está para la discusión eso. Y lo que sí es que marca se utiliza hoy más en aymara para referirse al pueblo. Los quechos utilizan más llasta. Claro, nos podemos ir más lejos todavía, ¿no? Hablando de la cuestión de los señoríos aymaras que eran previos a la formación del imperio de Tahuantinsuyo. Ahora, y tienen una característica estos señoríos aymaras que le llaman, no sé si leíste ¿cómo se llama este famoso de la cuestión de los pisos ecológicos? Uh, bueno, que debido... John Murra, claro. Debido a que en la puna, digamos, no es... O sea, cada piso ecológico tiene que los aymaras fueron desplazándose a distintas zonas de pisos ecológicos diferentes para tener una dieta alimentaria equilibrada, ¿no? Entonces, claro que en extensión uno se imagina, no sé, si han podido llegar hasta acá. ¿No? O sea, esa es la cuestión de Félix Laima, seguramente que él está... Claro, los aymaras son uno de los pueblos como que más resistencia tiene en la historia, ¿no? Resistencia contra el colonialismo, incluso en la época republicana, con las luchas por el territorio. Está la cuestión de los cataristas. Hay tantas luchas ahí, ¿no? Entonces, todavía siguen, parece, reivindicando, probablemente hayan llegado hasta acá, ¿no? No sé, eso tendrías que analizarlo. No, incluso yo leí un texto, ahí está por la web, de un tal Arpasi, creo que, de Bolivia. Y él, bueno, él cuenta un poco la historia de los aymaras, dónde hablan, todo eso. Y me llamó la atención ahí un párrafo porque decía él que algunas comunidades se reconocen como aymara, porque no hablan la lengua. Eso me llamó la atención, la verdad, y hasta ahora no está para ver, no sé cuáles serían las comunidades que se conocían como aymara acá en Salta y Jujuy. Él las menciona, pero no dice bien estas comunidades. Solo menciona que en Jujuy y Salta había algunas comunidades que aunque no hablaban la lengua aymara, se reconocían como aymara. Porque pues, estoy tratando de averiguar cuáles serían esas. Me llamó la atención porque no... Que algunos sí, quechua, sí sé que se reconocen acá más que nada en la zona fronteriza, está el pueblo quechua incluso. Pero más que nada es cola, ¿no? Ahí como dice el texto de René Machaca, un pueblo, muchos pueblos, ¿no? Sí, sí, sí. Y acá en esta parte se habla de Omahuaca, bueno, todo lo que habla de Machaca. Machaca es interesante también todo lo que plantea, yo lo conozco. El cara, señor antropólogo, bueno. Sí. Él también estudió en la misma universidad que yo, del Pro Band, igual lo mismo que Mabel. Y, claro, él es máster en EIB. Sí. Hay otro antropólogo que se llama Mario Vilca, que también puse un artículo de él.
es sobre el Cuti, el vuelco del Pacha, juego entre lo cosmológico y lo humano. Ah, Eh, este, este sí, él es más filósofo, ¿no? No, claro, es como justamente de ese- la filosofía andina, ¿no? Eh, pero de todas maneras sí, 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 tiene que de ver hecho. con nuestro tema de la Pacha que estamos viendo. Sí, Y es sí, interesante porque se va a comparar incluso eh, con documentos bastante antiguos. Lo mismo te tocaría, ¿no? Si quieres hacer un estudio de los topónimos, ras- rastrear, digamos, diccionarios o documentos más antiguos para ver el significado ahí de esas palabras, de esos topónimos. Eh, bueno, ese es no, un texto que me parece bastante interesante cómo está eh, escrito, entretenido, además de instructivo. Bueno, no sé, algo más, Miguel, Milton, perdón. no, eso nada más, por mi parte sería. Bueno, Sí, sí, sí. entonces, Ya estamos, ya de la consulta y hablé un poquito del tema que quería trabajar. claro, muy bien, gracias, Milton. Continuamos entonces la próxima clase